Bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos Bienestar, tu podcast de salud junto a Megalabs. Estamos con una nueva entrevista y también en nuestro nuevo escenario, Casa Megalabs, casa llena y con un gran profesional a quien vamos a entrevistar hoy. Él es el licenciado Pedro Paso. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de temas muy, pero muy interesantes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, un placer y agradecido por la invitación, ¿no? Y bueno, encantado de poner una gota de conocimiento a estos podcasts tan maravillosos de bienestar que yo sé que le van a ayudar de mucho a la población. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ahora vamos a hablar de este tema que está súper en boga, que son las carreras pedestres. Hay muchas personas que cometen errores antes o después de la carrera y hoy que se ven carreras por todos lados en todo Bolivia, ¿qué consejos podríamos darles a todas aquellas personas que practican este deporte y a veces no saben cómo prepararse, cómo entrenar o qué hacer pre y post carrera? Bien, oye, me leíste el pensamiento. Eh, Mira, precisamente es un buen tema a tocar en estos momentos. Ayer en mi día de consulta prácticamente tuve del día a día, hicimos casi de 3 a 4 evaluaciones a pacientes que vi, que todos eran con lesiones post competitivo o post entrenamiento, principalmente por hacer running. Y bueno, mira, hay un gran desconocimiento más allá de la moda que se está llevando, vamos a decir, del entrenamiento de running o de correr, ¿sí? En cuanto a la preparación para hacer la actividad. Hay que ver que esto es una actividad o el running se diferencia un poco de la marcha humana, pues la carrera es una secuencia de saltos, ¿no? Y esta secuencia de saltos, que puede ser la corta, larga distancia, puede traer sus consecuencias cuando no tenemos las estructuras adecuadas para practicar este deporte, ¿sí? Entonces, una de las cosas que más está afectando son principalmente las lesiones a nivel de rodilla, ¿sí? Tobillo o pie, que son quienes se están llevando entre el 26% y el 17% de las lesiones, y las lesiones a nivel de cadera, incluyendo entre ellos las lesiones musculares, ¿no? Entonces, hay principalmente un desenfoque cuando hacemos el deporte porque queremos ir a la moda, pero no nos acondicionamos para ese evento o ese momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de running, tenemos que buscar una buena orientación, porque el entrenamiento debe tener una secuencia donde hay una parte inicial por un tiempo de 10 a 15 minutos, que puede ser de estiramientos dinámicos, que puede ser de 10, 15 minutos más que llaman drill, que son ejercicios específicos para acondicionar el patrón de carrera. Tenemos que hacer un trote tal vez quizá ligero o suave, que no sea en superficies muy duras. Tenemos que contar con tiempos también ahí para lo que es el estiramiento, que a veces lo obviamos, y deberíamos tener un tiempo final junto con este estiramiento que es como para enfriamiento del cuerpo. Si bien a veces decimos tenemos que calentar, como buscando la expresión de llevar a calor el cuerpo para la práctica deportiva, hay que también llevar a enfriamiento después de una actividad deportiva. Entonces, esos pasos o ese esquema de trabajo a veces se obvia, pero principalmente por desconocimiento, ¿no? Y otro factor que hay es a veces el desacondicionamiento físico que tienen los practicantes. Como bien les dije, principalmente las mujeres, bueno, por el cambio biomecánico que tienen a nivel de la cadera y la rodilla, sufren muchas lesiones, principalmente lo que es el síndrome patelofemoral, que es por una deficiencia muscular y una traslación que tenemos de la rótula por el canal troclear. Entonces eso genera proceso inflamatorio, genera dolor, limitación funcional y ahí, bueno, todo viene a consecuencia de un sobreuso y a una pérdida o una pérdida de la masa muscular, ¿no?
Licenciado, yo aquí tengo una pregunta personal. Siempre ahí se me ocurren unas preguntas personales porque yo no soy como de hacer mucho ejercicio, pero si yo no hago nada, no precaliento, no estoy preparándome para una carrera, no es aconsejable que yo de un día para otro digo, no me inscribo porque está de moda y me voy a correr. No, o sea, mira, normalmente las carreras entre 5, 10, 15, 21, 42K, que son los famosos maratones, según las distancias, normalmente debe llevar un proceso de acondicionamiento, entre 6 semanas a 6 meses, prácticamente un año, y es ahí donde vamos nosotros acondicionando el cuerpo para la práctica deportiva. Si bien nosotros, hoy en día hay calendarios de carrera, ¿no? Donde uno se puede planificar para hacer un proceso competitivo, ya sea de forma recreativa o de otra forma más deportiva, ya tiene que irse planificando con tiempo. Por ejemplo, si quiere correr en la carrera de Cotoca que se va a realizar a finales de año prácticamente, ya usted debe tener, bueno, si la idea de inscribirse en un club de running o alguna otra entidad con un personal trainer que nos vaya instruyendo o nos vaya manejando un esquema de entrenamiento para llegar a esa carrera en óptimas condiciones y evitar una lesión. ¿Y qué ejercicios de fortalecimiento quizás usted nos podría recomendar para evitar ese tipo de lesiones que nos comentaba al inicio de la entrevista? Mira, hay varios, ¿no? Principalmente para lo que es fortalecer el cuádriceps. Uno de los más recomendables a veces es subir a un step o a una caja, bajar de la caja, tener elevaciones de lo que es en punta de pie, con peso, se puede hacer con peso sin carga, o hacer flexiones de cadera utilizando resistencia elástica. O sea, ahí vamos a poder potenciar bastante lo que son los cuádriceps, que es a veces el que más sufre o el que más trabaja en esta estructura. Y bueno, ir adecuando el cuerpo para que las estructuras articulares, las partes blandas y la parte muscular no terminen lesionándose. Licenciado, y usted que está en este espacio de recuperación y fisioterapia, ¿cuáles serían las lesiones más comunes que ve entre las personas que son deportistas en general? Mira, las lesiones más comunes que tenemos hoy día, así dentro del mundo del running o de deportista, está principalmente el síndrome patelofemoral, está el síndrome de la banda iliotibial, están las tendinitis glútea, eso es desde la parte muscular. Desde la parte ósea tenemos a veces lo que es la fractura por estrés tibial, está también la condromalacia, que es una estructura o una lesión por reblandecimiento de las partes blandas. Esas son las primeras que tenemos a veces en consulta por lesiones de sobreuso o un desacondicionamiento en las actividades deportivas. ¿Puedo prevenir esto, doctor? ¿Cómo o qué consejo nos podría dar para prevenir este tipo de lesiones? Podemos prevenirla. Lo primero es antes de hacer alguna actividad deportiva o una carrera, es que este practicante que se va a someter a esa actividad tenga una buena planificación, ¿no? Una planificación con tiempo para llegar a esa actividad en las mejores condiciones. Tenemos que tener una buena suplementación, dentro de ello la alimentación, y bueno, de ahí una buena actividad física, principalmente para fortalecimiento. Lo que es conocimiento en lo que es stretching, tanto dinámico como estático, y ese conjunto de actividades nos va a mantener en óptimas condiciones. Lo que es fuerza, movilidad, estiramiento, alimentación, descanso, creo que son los pilares fundamentales para llegar en buenas condiciones a una actividad deportiva con planificación. Hace un momento hablaba de suplementos. ¿Son importantes los suplementos para las personas que hacen Son, deporte? son muy importantes. Por ejemplo, tenemos acá el H Pro, ¿no? El H Pro es uno de los, bueno, yo porque lo consumo puedo recomendarlo, es uno de los suplementos más versátiles que tenemos ahora en el mercado, ¿no? Principalmente para la práctica y la recuperación deportiva, debido a que a su contenido que tiene entre sodio, potasio, magnesio,
y que es casi cero de grasa o viene bajo de grasa, nos permite una recuperación más rápida. La actividad vamos a decir, eléctrica o mioeléctrica, que en un momento se puede ver comprometida por la fatiga muscular, una deficiencia de sodio-potasio, nos ayuda a recuperarla más. Entonces, manteniendo un buen equilibrio a través de la suplementación, tenemos una recuperación mucho más versátil para prepararnos para una actividad y que esa actividad durante su práctica tampoco nos lleve a un cansancio o a una deficiencia motor. Perfecto, doctor. Por otro lado, quiero preguntarle acá, ¿qué señales de alerta me pueden indicar que yo estoy sufriendo una lesión? ¿Cómo tengo que darle la importancia necesaria? Porque hay personas que le duele y dicen, no, no me duele, pero ya pasa, ¿no? Bien, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas señales de eso alerta? es importante. Mira, hay un libro que es el Diccionario del Corredor del doctor Ohan, que es muy importante. Ahí se habla sobre el síntoma principal que uno tiene que tener presente es el dolor. Ahora, el dolor tenemos que valorarlo. Cuando tenemos un dolor que sea por encima de 3, 5 hasta 10, que sería desde un dolor moderado a un dolor muy intenso, ahí sí tenemos que suspender la práctica deportiva, acudir a un especialista, ya sea traumatólogo o fisioterapeuta, para ver qué está sucediendo. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es el dolor, qué tanto podemos tolerar. Si bien la carrera nos produce cierta molestia, los practicantes sabemos a veces diferenciar qué es una molestia por exceso de entrenamiento o una molestia por una lesión. Entonces, si esta molestia, repito, excede desde un dolor moderado a un dolor ya insoportable, intenso, hay que suspender la práctica deportiva y acudir a un especialista. Importantísimo. Todos los chicos que nos están viendo, todos aquellos deportistas, acudan a un especialista siempre, no se automediquen, vayan, pregunten, consulten, es súper importante. Así mismo es. Licenciado, ¿qué métodos de recuperación son más efectivos después de una carrera o después de cualquier entrenamiento intenso de un deporte en general? Bueno, métodos de recuperación tenemos varios, ¿sí? A veces unimos esas mismas estructuras para llegar a una recuperación mucho más rápida. Como hablábamos anteriormente, la suplementación es uno. Yo recomiendo siempre el H Pro como parte inicial, post-entrenamiento como bebida. Después tenemos el masaje de descarga, que el masaje de descarga un atleta o deportista lo debe realizar como mínimo entre 2 veces por semana, una vez por semana. Tenemos los sistemas de presoterapia que nos ayuda a aumentar el drenaje linfático y que ese lactato que hay acumulado en el músculo no vaya a producir dolor post entrenamiento o limitación funcional. Tenemos también, vamos a decir, hidroterapia o crioterapia, que nos ayuda a movilizar esas sustancias contenidas o aumentadas por la práctica deportiva. Licenciado, ¿y cuánto tiempo necesita el cuerpo para recuperarse después de una maratón o de cualquier deporte, ¿no? Porque a veces nos sobreexigimos y creemos que, incluso digo yo, hay personas que dicen, ok, yo voy ahora, estoy en la carrera o en la maratón, pero en la tarde me voy a ir a hacer otro deporte. No, no sé, el cuerpo necesita descansar, necesita tener un tiempo. Sí, necesitamos un tiempo prudente, incluso después de un maratón. Tenemos el lazy run, que a veces es una carrera que se hace muy ligera o corta, entre 2,5 a casi 5 kilómetros para movilizar el cuerpo y que no se quede con esas sustancias acumuladas o que vaya a producir alguna molestia. Pero después debemos descansar y como no suspender, pero los entrenamientos van a ser menos intenso y progresivamente dentro de una semana, 15 días, podemos ir nuevamente retomando las actividades. Para los corredores principiantes, a veces terminando una carrera, es conveniente descansar ese día lo mejor posible, la alimentación, al otro día igual y después ir retomando progresivamente, entre unas 12 a 72 horas por ahí, pudiéramos descansar. ¿Y qué papel juega el fisioterapeuta, licenciado?
pre y post carrera o pre y post cualquier deporte que hablábamos hace un momento, porque siempre que nosotros estamos asistiendo a las carreras, porque también con Mega Labs estamos auspiciando muchas de ellas, vemos que hay bastantes fisioterapeutas haciendo precalentamiento y antes como, bueno, precalentamiento y después también a la llegada nuevamente están trabajando en las piernitas ahí de los running. Bueno, mira, el papel nuestro en la carrera o en cualquier actividad deportiva es fundamental, ¿no? Pues previo a la carrera nosotros tenemos todas las herramientas necesarias o conocimientos para adecuar las estructuras para el deporte que se va a realizar, tanto cognitivamente como motoramente. Entonces, antes de empezar, podemos preparar al practicante para que en la práctica tenga mucho más rendimiento, ¿no? Que le vaya más fluido, tenga mejor condición y mucho mejor resultado. Al finalizar la carrera, por ejemplo, el domingo yo corrí, terminé por el clima, terminé un poco fatigado y bueno, ahí terminando, a veces tenemos tensión muscular, hay calambre, por las malas posturas a veces que a veces adquirimos durante la carrera, tenemos dolores musculares y el fisio ahí nos puede auxiliar, ¿sí? Directamente saliendo de la meta, podemos liberar la tensión muscular. Por ejemplo, acá tenemos el Flogiatrin, que es un excelente aliado nuestro para esos músculos que a veces se generan mucha tensión, nos ayuda a calentar, a buscar una hiperemia y que vascularice, con eso relajamos y tener mejor flujo. O sea, que esa isquemia que contiene o que nos puede retener muchas sustancias químicas ahí y producir daño, nos va a ayudar a mejorar ese fluido y que el músculo trabaje mejor. Entonces, el papel del fisio en cualquier actividad deportiva pre y después es fundamental. Muchas gracias, licenciado. Antes de despedirnos, me gustaría que les dé algún consejito a todas aquellas personas que cada día se anotan más a estas carreras, se anotan más a los deportes. La verdad que estoy súper feliz porque veo que cada vez la gente le da como más importancia al deporte. Me gusta que esto se ponga de moda, ¿no? Me gusta mucho, pero me gustaría que usted les pueda decir cómo cuidarse y algún consejito por ahí que no hayamos dicho en la entrevista. Bien, bueno, lo primero que quiero que es importante que todos tengan en cuenta es aprender a escuchar su cuerpo, ¿sí? Eso es fundamental. De ahí va a salir muchos resultados, tanto la durabilidad en la práctica deportiva como su rendimiento a corto y largo plazo, ¿no? Entonces, escuchar su cuerpo, como les decía, si hay dolor por encima de 3 a 10, hay que parar y buscar ayuda con algún especialista. Otro consejo que podemos darle es el descanso. A veces tenemos una población muy estresada, con mucha tensión y queremos después salir a correr 10K como si fuéramos un Ferrari. Y eso a veces es malo. O sea, no estamos en condiciones a exigirle tanto al cuerpo cuando física y mentalmente no está preparado para esa actividad deportiva. Entonces, nos puede jugar en contra. Entonces, yo creo que de vez en cuando llegar, trabajar, o sea, hacerse un masaje, estirar, y más si está iniciando en la práctica deportiva, debe buscar los aliados adecuados para ir creciendo en esa práctica, ¿no? Licenciado, y si yo tengo alguna lesión o estoy queriendo ponerme en la onda running o en la onda deportiva, ¿dónde lo podemos encontrar para poder empezar con una fisioterapia y para que también nos pueda guiar? Bueno, para todos aquellos queridos colegas o bueno, no colegas y televidentes, oyentes, los que nos estén oyendo en este podcast, me pueden encontrar en todas las sucursales de Rijal. Ahí me encuentro principalmente en la de Equipetrol. Para hacer cualquier evaluación, podemos valorar la fuerza muscular, su mecánica, cómo está, y determinar alguna deficiencia que pueda estar presentando y que le vaya a dificultar su rendimiento deportivo o su práctica, ¿no? Y ahí, bueno, en Rijal lo esperamos para cualquier duda o situación que tenga, para brindarle el mejor servicio y que usted pueda seguir de la mejor manera posible la práctica deportiva. Muchas gracias, licenciado.
Fue un placer tener al licenciado Pedro Paso con nosotros para hablar de este tema que está tan en boga como es poder cuidarse antes y después de las carreras pedestres y también de cualquier deporte. Gracias, licenciado. Esto fue un capítulo más de Somos Bienestar, tu podcast de salud junto a Megalabs. Hasta una nueva oportunidad. Megalabs. Somos bienestar.